Muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, vamos a hacer un análisis sobre la situación de Afganistán. Y desde ya los invito para que los usuarios de Twitter nos sigan a través de @canal Univalle TV. Nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en la programación de Univalle TV con el tema que nos va a ocupar en el programa de hoy, un análisis sobre la situación de Afganistán. Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados para el programa de hoy, yo los invito a que escuchemos el siguiente contexto que ha sido preparado por nuestro equipo de producción. Adelante. Cerca de 20 años después de la caída del régimen talibán, el grupo regresó, ocasionando incertidumbre, miedo y desplazamiento a más de 400.000 personas, pues en menos de una semana los extremistas se apoderaron de una decena de capitales de provincias, causando así la caída del gobierno afgano y tomando el control de todo el país. En consecuencia de ello, se han podido evidenciar escenas de caos viralizadas a través de las redes sociales, donde miles de personas se ven huyendo del país desde el aeropuerto de Kabul porque no quieren sufrir represalias a manos de los talibanes, incluyendo también personas desde el ámbito académico hasta periodistas, activistas de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos. En el caso de las mujeres y niñas, reciben parte de las peores vejaciones en medio de las estrictas reglas islamistas que se impusieron. Entre ellas, la prohibición de recibir educación, hablar en voz alta en público, transitar fuera de sus hogares sin un pariente de sangre, mostrar cualquier parte de su cuerpo o asomarse a los balcones. Muchas son azotadas o lapidadas por el incumplimiento de cualquiera de sus normas. Por lo anterior, se hace una petición a los gobiernos extranjeros para tomar todas las medidas necesarias para garantizar una salida segura de Afganistán a todas las personas que están en el punto de mira de los talibanes. Esto incluye expedir visados, ofrecer apoyo a las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul, proporcionar plazas de reubicación y reasentamiento y suspender todas las deportaciones y devoluciones. Por otro lado, según el alto comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que 270.000 personas en Afganistán se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde enero de 2021 por diferentes factores sociales y políticos, lo que eleva el número total de desplazados internos en el país a más de 3,5 millones. Pues, además de la seguridad, la vulneración de los derechos humanos y los serios problemas de corrupción, detrás hay otro aspecto crítico persistente en Afganistán, la poca inversión extranjera que hay en el país. De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos años no se han hecho anuncios sobre nuevas inversiones por parte de capitales extranjeros iniciando nuevos negocios. Hoy, en Contacto, análisis frente a la situación de Afganistán. Sin duda muy compleja la situación que están viviendo en ese momento en esa zona del planeta. Y quiero precisamente dar la bienvenida a los invitados que nos van a acompañar a desarrollar la temática de hoy. La bienvenida para la profesora Yolanda Puyana Villamizar. Ella es docente ocasional de la Escuela de Estudios de Género y de la Maestría de Política Social de la Universidad Javeriana. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. También soy profesora también de la Nacional y de la Universidad Industrial de Santander. Toda esa experiencia en este momento nos va a ayudar a analizar la difícil situación por la cual están pasando los afganos, profesora Yolanda. También quiero dar la bienvenida al profesor Sergio Vitar. Él es ingeniero civil, economista, presidente del Consejo de Prospectiva y Estrategia de Chile y miembro senior no residente del Diálogo Interamericano y además director del programa Tendencias Futuras y el Futuro de América Latina. Nuevamente, un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fulvia.
También quiero dar la bienvenida al profesor Harold Ortiz. Él es licenciado en Filosofía, magíster en Ciencias Políticas y candidato al doctorado en Filosofía de la Universidad del Valle. Es docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Libre de Cali. Bienvenido, profesor Harold. Muchas gracias, doctor Fulvio, por la invitación a su programa. Muy bien, entremos en materia. Profesor Bitar, a mí me gustaría, para explicarles a nuestros oyentes, pues de pocos días para acá se escucha hablar sobre los talibanes. ¿Qué es este grupo de los talibanes? ¿Desde cuándo en el mundo escuchamos hablar sobre ellos? ¿Y cuáles son sus propósitos? Bueno, primero, gracias a la universidad y especialmente tomar iniciativas sobre una zona tan distante para los latinoamericanos, porque ahora el mundo está hiperconectado y por lo tanto lo que pase allí con las mujeres, con la migración, es un problema mundial. Y los latinoamericanos tenemos que tomar no solo conocimiento, sino actuar para ayudar. El mundo de hoy día es uno solo, no como hace 20, 30 años que uno escuchaba de una cosa distante. Ahora, la palabra talibán viene del árabe, de la palabra taleb, que significa alumno. Talibán son los alumnos. Ahora corresponde, esa es la etimología, es un movimiento islámico de una raíz sunita y que tiene una postura radical sobre el sentido del Islam como factor también de unidad nacional, especialmente porque es un país que ha estado muchas veces invadido. La etnia mayoritaria se llama Pashtun, que está tanto en Afganistán como en una parte de Pakistán. Y por lo tanto es una estructura que tiene tribus. No hay un Estado-nación como conocemos los occidentales. Y esto, lo que yo sé más, bueno, no es mucho, pero en 1919 ellos toman independencia del Imperio Británico. Después intervienen en el país italianos, alemanes, activados por la pugna europea del conflicto entre los ingleses y otros países. Luego tratan de armar un Estado y nunca ha tenido éxito, es un Estado fallido, no se sabe ahora si va a poder resultar. Y luego viene luego la Guerra Fría, intervienen los soviéticos en el año 78, porque ahí se elige un candidato que viene del Partido Comunista, pero además había estudiado en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, y por lo tanto fue apoyado por la Unión Soviética. Los norteamericanos intervinieron, Segunda Guerra Mundial, después la Guerra Fría, para provocar la caída de la salida de los soviéticos. Y ahí apoyaron a los ya talibanes y les proporcionaron una cantidad importante de recursos y armas para provocar la salida de ellos. Lo que ocurre después es que se van los soviéticos y toman el poder los talibanes por un tiempo, hasta el 2001 que interviene Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Ese es un pequeño recuento histórico, pero son corrientes islámicas que son parientes, por ejemplo, de Al-Qaeda, y no es lo mismo. Son parientes del Estado Islámico que ha ocurrido en otros países, especialmente en el Medio Oriente árabe. En este caso no es un país árabe, pero no es lo mismo. Esas son algunas diferencias que vale la pena marcar. Muy bien. Profesor Harold, siempre se acude, digamos, a las ciencias políticas para explicar las diferentes guerras del mundo, pero en esta oportunidad, ya que lo tenemos a usted, a mí me gustaría conocer la perspectiva filosófica o el aporte desde las ciencias humanas para comprender un poco todo este conflicto que sucede en esta zona del mundo. Sí, pues bueno, la humanidad siempre ha estado sometida a las situaciones de guerra que sigue tan vigente aún en nuestro presente histórico. Observamos que desde el cálculo de la política internacional, concretamente lo que está sucediendo en Afganistán, evidenciamos que desde finales del siglo XX hasta lo que va a este siglo XXI, las naciones y potencias extranjeras siempre acuden a la guerra para solucionar conflictos, para reivindicar derechos, entre comillas, y para someter y conquistar pueblos y naciones enteras. Por eso el interés de los pensadores y filósofos que desde sus enfoques teóricos se enfrentan al problema de la guerra y más aún para hallar los caminos por la paz.
Por lo tanto, para poder esclarecer la situación en Afganistán, se hace pertinente determinar los alcances y los límites de las propuestas sobre la guerra y la paz en filósofos como Kant en su obra La Paz Perpetua y Hegel en su obra Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Sostiene Kant que los estados viven en una condición natural porque no han aceptado la directriz general de la paz, por lo tanto están en una situación de lucha, enfrentamiento y de inseguridad. Por lo tanto, para evitar esta situación, Kant nos plantea unas medidas de carácter jurídico para evitar la guerra e ir preparando las condiciones para una paz perpetua. Y esas medidas serían la honestidad en los pactos de paz, la libre determinación de los pueblos en sus destinos políticos, rechazo a las guerras de exterminio y el rechazo a las guerras ofensivas, que es muy diferente de defenderse de los ataques externos. Pero los estados no pueden recurrir a un pretor superior. Por lo tanto, la única salida, sostiene Kant, es el derecho internacional y la aplicación de normas éticas universales. También nos plantea Kant, ¿sí?, medidas de largo aliento, como es la Constitución republicana, fundada en la libertad de ciudadanos libres que se encarguen de hacerle seguimiento a las actuaciones de sus gobernantes y poder los mismos ciudadanos incidir en los asuntos de la guerra y de la paz, someterse a una única legislación y todos iguales ante el derecho. Y el ideal de la paz perpetua, que está fundada en un orden internacional, basado en la ley, más no en el uso de la fuerza. Por lo tanto, esta sería la brújula que va a mediar las relaciones entre los estados. Y del otro lado está una lectura contraria a la concepción kantiana de la paz, que es la del realismo político, planteada por Hegel, quien dice que no confía en la paz perpetua kantiana porque entre los estados no existe un pretor que se encargue de defender los derechos entre los estados. ¿Por qué? Porque considera Hegel que los estados son egoístas entre sí, se comportan algo así como niños malcriados y no aceptan injerencias externas. Es decir, una debilidad del derecho internacional, sostiene Hegel, es que no existen obligaciones como tales. También Hegel considera, ya voy terminando, Hegel considera de que la guerra es algo inevitable, o sea, cuando tiene que presentarse y también son necesarias. Sostiene que las guerras también tienen una finalidad ética, es decir, cuando los individuos, los sujetos, hallan su verdadera y concreta libertad en el Estado, es decir, lo sustancial del Estado, se someten dócilmente o supeditan sus intereses particulares a los fines altruistas del Estado. Es decir, cuando el Estado hace un llamado a sus ciudadanos para defender la soberanía, los ciudadanos acuden dócilmente a él. Muy bien, estamos en el programa En Contacto con nuestro tema de hoy, un análisis sobre la situación de Afganistán, y yo creo que uno de los aspectos que más ha impresionado a todo el mundo son las noticias que hemos recibido respecto al trato que han recibido las mujeres en Afganistán. Al regreso de estos mensajes institucionales, la profesora Yolanda nos va a hablar un poco al respecto. Muchísimas gracias por continuar con nuestro programa En Contacto. Nuestro tema de hoy, un análisis sobre la situación en Afganistán. Y les decía antes de la pausa a mensajes institucionales que uno de los aspectos más preocupantes ha sido la situación de las mujeres en Afganistán. Profesora Yolanda, cuéntenos un poco sobre esto, porque tal como se ha recibido en las noticias, pareciera una necesidad de abolir lo femenino. Yo creo que lo primero que yo hice fue tratar de mirar también algunos indicadores y quedarme aterrada de la situación de Afganistán.
que se quiere resolver precisamente a través de invasiones. Y los movimientos sociales, el mejoramiento de las condiciones de la mujer, el mejoramiento en general de la sociedad no se puede resolver a través de invasiones militares de nadie, de ningún otro país. Y lo que ha sido desastroso ha sido llegar a una especie de patriarcado que se dio hace un siglo en volverlo a tratar de imponer en Afganistán. Ya algunas mujeres habían luchado y habían asesinado, incluso tratado de asesinar, y la había asesinado porque trataron de estudiar antes de que volvieran los Estados Unidos en el 2001. O sea que es una situación de mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las medidas centrales? La medida primera es considerar a la mujer como diabólica. Es decir, las mujeres malas por naturaleza. Entonces, como son malas por naturaleza, la voz femenina se acaba de la sociedad, se borra de la sociedad. Las mujeres no pueden ni siquiera asomarse al balcón, las mujeres tienen que salir siempre con un hombre que las represente, las mujeres no se pueden ver, el cuerpo de las mujeres no se puede ver en ninguna parte, ni siquiera pueden pintarse las uñas, ni siquiera pueden maquillarse, ni siquiera se pueden reír duro, no puede haber ningún letrero, y lo más terrible de todo es que las mujeres no pueden estudiar, no pueden educarse, no pueden trabajar. Sobre eso se han dado pues los casos más aberrantes, mujeres asesinadas que les quitan incluso las manos porque tienen maquilladas, usan maquillaje, etcétera. Es decir, la situación totalmente aberrante de un patriarcado que yo sí pienso que puede ser funcional con la situación de atraso que vive Afganistán, donde apenas el 39% de los habitantes saben leer y escribir, y la esperanza de vida es de 49 años. O sea que es un atraso total, pero al tiempo son los principales exportadores de opio. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde perseguir a las mujeres, crearles a las mujeres terror, minimizarlas al máximo, no está relacionado con mantener estructuras patriarcales arcaicas, pero también a tener el narcotráfico instaurado en una sociedad donde la mayoría de las personas viven en una situación de atraso aberrante? Profesor Bitar, hablemos ahora de la política internacional. En ese momento, digamos, el gobierno de Biden, el presidente de Estados Unidos, pues está en entredicho y ha sido muy criticado precisamente por todo este manejo en esta zona de Afganistán. Y no solamente, digamos, desde la perspectiva de la política internacional de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. ¿Cuál es su análisis al respecto? Tenemos que mirar, creo, Fulvia, dos aspectos. En el corto plazo inmediato, y en la mirada más larga de cómo se constituye un Estado. Ahí no hay, ni se ha podido constituir un Estado propiamente tal. Lo que Harold hablaba es de Hegel y de Kant, que son personajes de comienzo del siglo XIX. Y el concepto de Estado-Nación es un concepto occidental. Entonces, cuando uno mira esta parte del mundo, tiene que ver cuáles son sus raíces culturales y hasta dónde el concepto de Estado se puede imponer. Pero vamos a lo concreto. Inmediatamente yo lo que veo es que esto va a ser muy violento, mucho más violento de lo que hemos visto. Ya lo estamos viviendo en este momento, pero va a haber luchas internas en Afganistán entre el sector talibán, que además tiene distintos grupos y sectores no vinculados a los talibanes. Todos son musulmanes, pero hay posturas radicales, como explicaba respecto de la mujer Yolanda. No todos los musulmanes piensan igual, ni tienen la misma política hacia las mujeres, pero en este caso es extremo. Y por lo tanto, ahí hay un espacio político clave. Yo diría que lo primero y más urgente ahora es una acción mundial, los latinoamericanos también, humanitaria, de la protección de la vida, del apoyo con recursos para poder proteger a la gente que está llegando a los aeropuertos, a la gente que se va a quedar y puede ser perseguida, y también que permita la protección especial de la mujer. Enseguida, la emigración va a ser muy grande y creo que los latinoamericanos también podríamos acoger familias
como una mirada de protección y no de un egoísmo o de una mirada distante como si a nosotros no nos preocupa, no estamos en este mundo, que es muy propio de América Latina además, pero ya hay algunos países que se han expresado. Esto significa fondos para montar sistemas de la salida y de dónde se instalan hasta que se vayan a los países definitivos. Son países también del alrededor. O sea, ¿qué va a pasar con Afganistán? ¿Qué va a pasar con Qatar, que los ha estado ayudando? ¿Qué va a pasar con Tayikistán? ¿Qué va a pasar con Turkmenistán, que son los países más cercanos? ¿Y cómo va a intervenir China? Y ahí entramos con problemas de política internacional, de acuerdo indispensable, porque ninguno puede dominar ese país. Entonces, esto a mi juicio es lo primero. Y respecto de lo que va a venir, obviamente aquí hay un fracaso, yo diría, un término de lo que llamaban en Estados Unidos, especialmente inspiró la acción de Bush el 2001, lo que ya llaman nation building. Intervenir en un país para construir un país. Como si viniendo de afuera con las armas tú puedes armar y cambiar la cultura. O también lo que se llama regime change, que yo justifico esta invasión para crear la democracia, como si la democracia surgiera porque yo fijo una regla y no porque hay una cultura que se va desarrollando durante los años. Yo quiero diferenciar eso, cómo nosotros, y hablo como latinoamericano, igual que ustedes, cómo podemos ayudar ahora y cómo tenemos que posicionarnos en un mundo que tiene que ser multilateral, no de acciones unilaterales de Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene el poder de ocupar por tiempo largo ningún país. Puede destruir, pero no puede ocupar. También pasó lo mismo en Irak, de manera que este ciclo yo creo que se cerró y ahora viene un nuevo ciclo de colaboración y un ciclo de entendimiento, de diplomacia y de multilateralismo. Muy bien, profesor Harold, ya para cerrar este segundo bloque del programa, ¿cómo ve usted desde su perspectiva la construcción de la paz para Afganistán? Desde la perspectiva filosófica, pues se convierte esta en un ideal de paz, en una ruta donde todas las naciones deberían de trasegar para ese logro tan altruista, el del género humano, como es el de acercarse a los horizontes de la paz. Sin embargo, los estados son igual de egoístas como son de igual manera los sujetos y los individuos. En otras palabras, podemos decir que los estados se convierten en esa extensión de ese egoísmo de los individuos. Y como en el concierto internacional, toca decirlo, también prevalecen intereses soterrados y de pronto esos intereses soterrados se convierten en un obstáculo para hallar esos caminos de la paz. Por eso la importancia de fortalecer más todos los mecanismos que tiene la ONU, que la mayoría de las veces han sido ineficaces, pero de todas maneras es el único escenario que tienen las naciones del mundo para poder tramitar de manera civilizada, ¿sí?, sus diferencias y sus conflictos entre las naciones. Puede sonar algo utópico, porque los estados no se someten fácilmente a esas resoluciones de la ONU cuando sus intereses o su propia soberanía o seguridad se haya comprometida en relación al otro estado en conflicto. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, hoy analizando la situación delicada de Afganistán. Regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Muchísimas gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Para quienes acaban de llegar, estamos en el programa En Contacto y hoy estamos hablando sobre la situación en Afganistán. Y sobre este tema quisimos preguntarles a nuestros usuarios de Twitter, ¿qué opinan ellos? Yo les invito a que veamos el siguiente informe que también ha sido preparado por nuestro equipo de producción. Adelante. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Emanuel Rincón. ¿Vieron cómo se descontroló Medio Oriente con la salida de Trump y llegada de Biden al poder? Bajo la administración Trump, se firmaron un par de tratados de paz con Israel.
Inmediatamente a su salida, estalla una guerra con Palestina y luego la debacle de Afganistán. Varo. Afganistán no era como nos contaron. Hubo un tiempo en el que las mujeres y hombres tenían igualdad jurídica. Los talibanes que hoy teme el mundo entero fueron apoyados, armados y financiados por Occidente, lamentablemente. Nora Mondragón Ortiz. La solidaridad mundial hacia las mujeres de Afganistán no se trata de salvarlas por generosidad, sino de revertir una política que incumple las promesas que la comunidad internacional le hizo al pueblo afgano. No es un favor, es un deber moral. Numeral SOS Afganistán. Marco Antonio Mendoza. Ningún orden político debe robar la tranquilidad y felicidad de niñas y mujeres. Exigimos que la comunidad internacional no solo vuelva su mirada a Afganistán como coyuntura, sino que sea aliada permanente en la consolidación de un Estado en paz y de derechos. Daniela Lozano Cuellar. Muy impresionante el rechazo de colombianas a migrantes de Afganistán. A causa del conflicto armado y sus bombas, masacres, desplazamientos, etc., más 550,000 personas salieron exiliadas. Nosotros sí que sabemos de la guerra, pero poco hemos aprendido de ayuda humanitaria. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, y muy movido el Twitter con esta temática de hoy. Profesor Vitar, ¿qué le comenta usted a Emanuel Rincón? Él dice, ¿vieron cómo se descontroló Medio Oriente con la salida de Trump y la llegada de Biden al poder? ¿Qué le comenta usted a Emanuel? Bueno, yo creo que tiene que saber distinguir entre el Medio Oriente, del Levante, la zona árabe, de la zona del Asia Central. Pueden ser musulmanes los dos, pero son situaciones geopolíticas completamente distintas. De manera que el problema Israel-Palestino tiene otra raíz, tiene otro problema. Hay ocupación del territorio palestino por Israel, hay conflictos de otra naturaleza, un Estado creado el año 48, y entonces esta cuestión no se puede simplificar y decir lo que pasa en Afganistán es igual lo que pasa en el conflicto Israel-Palestino. Creo que merece un análisis distinto. Y respecto a lo de Trump y Biden, hay que recordar que el que firmó el acuerdo con los talibanes sobre la base de ciertas normas para retirarse fue Trump, no fue Biden. O sea, lo que ha hecho Biden ahora es simplemente verificar lo que estaba acordado en los tiempos del 2019, si no me equivoco, con Trump. El problema es que había una cuestión de fondo que yo expliqué recién, y es que la lógica que han compartido demócratas y republicanos en Estados Unidos de pretender la ocupación de países para transformarlos, tanto en su régimen político como en su cultura, que predominó bastante tiempo, ha terminado, ha llegado a su fin. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar, como lo miramos en América Latina cuando lo mismo ocurría en nuestra zona y en América Central. Entonces, y en otras partes de América Latina. De manera que la relación ahora entre los estados va a ser distinta. Lo que tenemos que apostar como los jóvenes, especialmente hacia el futuro, es un fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas, un proyecto multilateral, formas de colaboración, principios diplomáticos que orienten y que permitan hacer alianzas para ir resolviendo los problemas. No es por la acción militar que esto se va a poder resolver hacia adelante. Esa sería mi respuesta. Yo no creo que Trump, a quien también critico desde el punto de vista de su propia acción con Venezuela, que pretendía invadir, y ya vemos los resultados. Los países no se invaden. Los países tienen que buscar soluciones políticas en estas circunstancias, y eso es lo que yo creo que tenemos que empujar. Y ahora defender a las mujeres, porque lo que pasa con una mujer en Afganistán pasa con todas las mujeres en todo el mundo. Y por lo tanto, lo que decía también otra de las personas que intervino, de lo humanitario. Nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad humanitaria en Chile, en América Latina, en Colombia, en todos los países, para poder actuar y cambiar nuestra propia realidad en nuestros países. El que no es humanitario con los otros, no es humanitario consigo mismo y con su propio país. Muy bien, profesora Yolanda, Barobat dice, Afganistán no era como nos contaron. Hubo un tiempo en que las mujeres y hombres tenían igualdad jurídica. Los talibanes que hoy teme el mundo entero fueron apoyados, armados y financiados por Occidente. Lamentable. ¿Qué le comenta usted a Barobat?
Sí, yo me alío más con lo que plantea el profesor Sergio, es decir, hay que fortalecer las Naciones Unidas para que no se violen los derechos de las mujeres en ninguna parte del mundo. No soy experta en la historia de estos grupos antes de los talibanes, pero creo que no se han caracterizado por la libertad hacia las mujeres y el patriarcado ha sido una forma de organización mundial que ha estado en todas partes y ha retrocedido, ha hecho que las mujeres tengan una inequidad muy grande en la posibilidad de acceder a los recursos. Yo creo que lo que hay que hacer es volver al movimiento internacional fuerte de los derechos humanos a través de las Naciones Unidas, trabajando con el movimiento de mujeres afganas que ha demostrado ser muy valiente, tiene muchas mujeres como líderes que han muerto antes cuando estaban los talibanes y que en este momento también se ven en todo el riesgo a que sean asesinadas. Entonces, pero ese movimiento tiene que venir de ellas y del apoyo que las otras mujeres les puedan dar a través de organismos para los cuales fueron creados como Naciones Unidas, que es precisamente para evitar que se violen los derechos y se sigan creando situaciones de emergencia como las que se están viviendo en este momento. Entonces, repito, yo sobre la igualdad jurídica anterior no opino porque sería necesario hacer una investigación y le agradezco porque me voy a poner a investigar. Muy bien, profesor Harold. Marco Antonio Mendoza está un poco como en su línea. Dice, ningún orden político debe robar la tranquilidad y felicidad de niñas y mujeres. Exigimos que la comunidad internacional no solamente vuelva su mirada a Afganistán como coyuntura, sino que sea aliada permanente en la consolidación de un Estado en paz y de derechos. Adelante. Sí, las ocupaciones de los Estados Unidos y de las potencias extranjeras a Afganistán, eso viene de la década de los 80. Y eso uno puede ver de que es una clara violación a los tratados supranacionales, como el caso de la ONU, o que desde la óptica kantiana también es una clara violación al derecho de gentes establecido en una asociación de estados. Por eso considero que los Estados Unidos y las potencias internacionales siempre han interpretado, digamos que de una manera muy amañada, la situación de riesgo, siempre legitimando la invasión a estos países del centro de Asia, el caso de Irak y Afganistán, disfrazando bajo la máscara de democracia y de libertad. Lo anterior, pues uno puede decir que tiene validez dentro de la teoría hegeliana, cuando los estados les asiste el derecho de contrarrestar las situaciones de riesgo o de peligro y también en el logro de sus fines particulares. Pero pues tendrá problemas ante el horizonte de la guerra defensiva y de conquista, porque al no ser cierta la situación de amenaza o de riesgo, pues simplemente la ciudadanía norteamericana y la comunidad internacional no estarían dispuestas a embarcarse en una aventura de conquista con claros intereses particulares. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el programa En Contacto, hoy abordando la difícil situación por la cual está atravesando Afganistán. Regresamos después de los siguientes mensajes. Gracias por continuar con la programación de Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto, hoy haciendo un análisis sobre la situación en Afganistán. Profesor Vital, nos gustaría que usted nos hablara un poco de este fenómeno global que ha destruido también naciones. Se trata del terrorismo. ¿Cómo es la situación del terrorismo en esta zona del mundo? Bueno, creo que la humanidad entera ha estado choqueada después de la llamada primavera árabe, con el surgimiento de los estados islámicos y su instalación en una zona entre Irak y Siria.
que llevó a la intervención de otras potencias como Irán, como Turquía, como Israel, y la presencia de Rusia, que fue muy esencial para poder estabilizar esa zona. Entonces, el Estado Islámico y esas formas que hemos analizado, por ejemplo, con las mujeres, la llamada Sharia, que es la forma más estricta de aplicación del Islam en el Corán, a la relación entre los seres humanos y especialmente al rol de las mujeres, una mirada muy restrictiva, que como decía antes no es común del Islam. Entonces, ese punto tenemos que tenerlo presente. Y la forma de combatir el terrorismo tiene que ser con instrumentos eficaces. Los 2 atentados y muchos que puede haber en el día de mañana o pasado en el aeropuerto de Kabul son una expresión de aquello. Se ha dicho que esa gente no son talibán, que han sido enemigos de los talibán, pero acabo de ver las últimas cifras y son varios cientos de muertos y varios cientos de heridos, con 2 personas que se explotaron. Entonces, ese tema no puede estar ajeno porque la seguridad es clave para la democracia y para la construcción de estados. Cuando hay mucha violencia y hay temor, se imponen los autoritarismos y se pone la violencia. Entonces, ese es un punto creo clave y el otro es el Estado de Derecho. Y en Afganistán el futuro es, y para todos nosotros nos debiera llamar a construir, a ayudar, a colaborar multilateralmente y crear las condiciones para que el pueblo afgano, que se merece lo mejor, viva en paz y viva con derecho y un Estado de Derecho que se exprese básicamente en las mujeres. Y hablando del tema de las mujeres, profesora Yolanda, ¿cómo es la postura a nivel internacional de los movimientos feministas frente a lo que están pasando las mujeres en Afganistán? Sí, yo creo que a nivel internacional existe un movimiento globalizado de mujeres que realmente que lucha por esos derechos, pero siempre teniendo en cuenta que quienes de verdad dan el modelo de sociedad que quieren construir y la forma ya de construirla es internamente las mujeres de cada país. Y yo creo que el movimiento social de mujeres en Afganistán es fuerte, se ha expresado, ha sido reprimido y debe articularse a través de todos los organismos internacionales, especialmente, repito, de Naciones Unidas, pero además de las ONGs internacionales, como las Viudas de Negro, por ejemplo, que son mujeres que están donde hay conflictos y ayudan realmente a luchar contra las formas de extorsión de las mujeres y han incluso controvertido grupos armados, como pasó acá contra los paramilitares cuando vinieron las viudas de negro y los confrontaron. O sea que el movimiento de mujeres tiene un poder grande en el mundo y va a estar aliado con las afganas, las que muchas van a migrar y también merecen toda la solidaridad posible en su salida de ese país. Profesor Harold, el profesor Guitar ha dicho algo muy importante. Lo que suceda con las mujeres en Afganistán de alguna manera hace espejo con lo que suceda con las mujeres en Latinoamérica y en todo el mundo. Desde su perspectiva, digamos, en este ámbito globalizado, ¿cómo ve usted los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos? Porque el respeto a los derechos de las mujeres está íntimamente relacionado con el respeto a los derechos humanos en general. Claro, uno quisiera, además de la pretensión de que los derechos humanos deberían de ser de orden mundial, por eso se llaman derechos humanos de orden universal. Pero resulta que los derechos humanos no pueden todavía tener ese alcance porque existen unas peculiaridades o unas particularidades en muchas regiones del planeta Tierra que todavía no han logrado asimilar o aceptar los designios o las bondades de la teoría de los derechos humanos de corte universal. ¿Y esto por qué? Pues esto en razón a como lo dije hace poco, en razón a las peculiaridades, en razón a los ancestros, a las tradiciones culturales, a su cosmovisión. Hay naciones, regiones y pueblos que difícilmente pueden asimilar esa perspectiva del mundo occidental hacia los derechos humanos. Uno quisiera que fueran universales, pero no son universales porque hay unas razones muy específicas
como las acabo de mencionar, que impiden asimilar esa universalidad de los derechos humanos. Y pasa lo mismo también con el fenómeno de la globalización. La globalización no ha logrado ser tan global como se pretende, porque uno puede observar que a finales del siglo XX y en lo que va este siglo, entre más globalización se pretenda, resulta que las naciones han generado más conflictos de corte nacionalistas, guerras fundamentalistas, guerras religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, tanto la globalización como los derechos humanos también tienen una serie de limitantes. Profesor Vital, yo sé que es difícil, pero desde su experiencia, desde su sentir y conocimiento, ¿qué futuro le espera a Afganistán? Fulvio, hay que poner la situación de Afganistán en un contexto más mundial. Y la lucha por la democracia y los derechos humanos, una lucha que viene de mucho tiempo y que tiene que seguir. Es la gran tarea. En los últimos años y con la pandemia hemos visto una declinación del funcionamiento de la democracia en todos nuestros países. Y eso que América Latina funciona relativamente bien. Por lo tanto, lo que viene con el cambio climático, lo que viene con los temas de salud, lo que viene con el tema del respeto a cada persona, son temas mundiales. Van a ser cada vez más globales y por eso nosotros tenemos que estar atentos a esos temas. Y de ese modo, entonces, hacer de cada uno de los países en crisis, como para mí por lo menos es Venezuela hoy día en América Latina, una tarea de los demócratas y de la gente que respeta el Estado de Derecho y que respeta los derechos humanos, para trabajar con los grupos internos que están luchando de esa manera y con esos objetivos, para crear las condiciones mejores para que las personas, en este caso las mujeres, funcionen mejor, para que se instalen estados capaces de gobernar. Porque si un Estado es fallido, no puede poner control sobre el territorio, también tiene esos problemas. Entonces es una tarea permanente. Yo creo que Afganistán nos ilumina dos cosas principales. Esa tarea universal de construir un Estado que funcione y proteger los derechos humanos a través de la diplomacia y multilateralismo y de la coordinación y de las Naciones Unidas. Y lo otro es entender que ningún país puede atribuirse el derecho de aplastar a otro para imponerle su forma de pensar. Eso ninguno tiene la capacidad de hacerlo, aunque quisiera hoy día. Y eso es lo que demuestra Afganistán. Entonces, la necesidad de repensar las relaciones entre China y Estados Unidos, las relaciones entre Occidente y países del Asia, para tener condiciones de convivencia por sobre las de la rivalidad estratégica, yo creo que es fundamental y pienso que los latinoamericanos podemos ayudar en eso. No quedarnos aquí solamente analizando los problemas, sino actuando para ayudar. Muy bien, pues sí, estoy completamente de acuerdo con usted porque la construcción, la consolidación de los derechos humanos también nos compete a todos. A ustedes muchísimas gracias, profesora Yolanda Puyana, profesor Sergio Vitar, profesor Harold Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos en el desarrollo de la temática. Seguro se nos quedan muchas cosas más entre el tintero, pero bueno, hemos abarcado, digamos, en el tiempo que nos da este espacio televisivo de la Universidad del Valle. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por estar en contacto. Yo los espero en una próxima emisión.